Yo soy René Saavedra Segarra, pionero del jazz en Bolivia. Actualmente tengo mi grupo Harlem, que lo fundé el año 84 y el próximo año cumplimos 40 años de actividad continua. Y también soy compositor y creador del grupo Bolivian Jazz, el único grupo boliviano que tiene una conexión, digamos, fuerte con lo que es la música boliviana. Yo he estudiado con trabajo, he tocado 43 años en la Sinfónica, me jubilé el año pasado y actualmente estoy de pianista, que es algo que no estaba en planes ni para nada, pero yo he ido practicando piano mucho tiempo y he ido mejorando, entonces la cosa se ha dado y actualmente estoy de pianista. Ajá. Sí, toco piano y es muy lindo. El jazz es un género de música de características increíbles, ¿no? Se ha formado, ha ido formándose en la esclavitud, desde las plantaciones en Estados Unidos, que es ahí donde se ha originado. Entonces es toda una historia con la esclavitud, la abolición y que los negros han empezado ya a poder tener salarios, ya podían comprar su guitarra y con el tiempo ya instrumentos de viento y transcurrido el tiempo se han ido formando las bandas de jazz de manera circunstancial, ¿no? O sea, los músicos iban a enterrar a su gente y los que eran músicos llevaban sus instrumentos y tocaban. Un precursor del jazz es el blues, y los blues han empezado cuando los negros podían tocar guitarra, y ellos cantaban lamentos lo que cantaban, no eran personas que ya era como aquí la guitarra y cantaban, qué felicidad, no. Ahí podían sacar sus notas y transmitir su estado de ánimo, todo eso, ¿no? El jazz a Bolivia, la verdad es que una información precisa no la tengo. Lo que sí sé, y yo he compartido con este músico, es la existencia de un músico que se llama Johnny González, que es el pionero del jazz en Bolivia. Él, eh, Él tocaba ya el año 1965, alguna historia que he podido averiguar, en el Hotel Copacabana, en el Prado. Es un hotel antiguo que está cerca de la fuente, al frentecito, ¿no? Él dice que tocaba en esa época, ya ahí, bien jovencito, Johnny González. Después, el mismo Johnny González abrió la cueva del jazz, la primera cueva del jazz, que era en la ex Radio Nueva América, en la calle Indaburo, y desde esas veces Johnny González ya tocaba, fue el primer músico que hizo conocer el jazz aquí en Bolivia. Johnny González, hace 5 años cumplimos los 50 años del jazz en Bolivia. Y para este acontecimiento hicimos una rememoración, y ahí es donde encontramos que el primer grupo de jazz en Bolivia formalmente se presentó en un concierto el año 1968 en el Cine 16 de Julio. Existe una grabación que respalda este concierto, y es ahí donde se presentan por primera vez un cuarteto fijo de jazz en este concierto. En este concierto se presentaron Johnny González al piano, Luis Mejía a la trompeta, en el contrabajo estaba Andrés Molina. Don Andrés Molina era un contrabajista de la Sinfónica que yo conocí, pero él tocaba tango con contrabajo, entonces no le fue difícil tocar jazz con Johnny González con contrabajo. Y en la batería estaba un
un músico norteamericano me parece, no recuerdo su nombre. Ese fue el primer grupo formal que se hizo en Bolivia de un grupo de jazz en el año, en abril, 30 de abril de 1980, de 1965, 68, perdón, 68. Entonces esa es la historia de más o menos cómo ha ido formándose el jazz. A partir de eso, Johnny González seguía tocando. Yo cuando era estudiante lo iba a ver a la universidad bastante y tocaban sin bajo. No había contrabajo, no había bajo. Tocaban piano, batería y guitarra, etcétera, ¿no? Entonces se ha ido formando. Y hay algo bien interesante en la historia del jazz, que Johnny González grabó el primer disco, digamos, con aires andinos bolivianos. El disco se llamó Jazz a 4.000 metros de altura, que pues se constituyó en el primer disco, digamos, con antecedentes de música boliviana y jazz en el año 1976, si no me equivoco. Y los que grabaron fueron Johnny González en el piano, don Eddie Terrazas en el bajo. Él era guitarrista, muy buen guitarrista, nunca tocó en ningún lugar, solamente en su casa, yo lo conocí. Él tocó el bajo eléctrico en esta oportunidad, y Fernando Sanginés tocó la batería y Cookie Ortiz la quena. Ese fue el primer disco que salió, digamos, de músicos que tocan jazz con música boliviana, con una mezcla de música boliviana. Hasta ahí, hasta el 76. El año 78 se abrió la segunda cueva del jazz. Esto fue en Sopocachi, en el pasaje Jauregui, tras el cine 6 de agosto, ahí atrás. Y yo empecé a tocar ahí el año 78, en octubre del 78. Empecé a tocar ahí junto con Álvaro Córdoba, un músico igualmente activo, actualmente está tocando, de mucha trayectoria. Y fue una maravilla, porque yo ahí empecé a tocar jazz, ahí empecé a conocer el jazz, pero no tuve mucha suerte porque no aprendí mucho, la verdad. Yo toqué con Johnny un tiempo, saqué sus temas, todo muy bien. Después Johnny se fue, ya tuve a mi cargo, si se puede decir, tuve a mi cargo el jazz, puesto que yo fui el que empecé a formar los primeros grupos de jazz después que Johnny González se fue del país, ¿no? El año 1980 yo ya estaba tocando con otros músicos, Jorge Grunenbol, Pepe Aramayo. Después formé un grupo con Einar Guillén, Jorge Grunenbol, el trío acústico, y en el año 1984 fundar el grupo Harlem, que es el grupo actualmente activo, más antiguo de toda Bolivia. Entonces tenemos, digamos, somos pioneros como grupo en Bolivia, y a partir del 84 empezaron a salir otros grupos de jazz ya, porque se puso de moda el jazz. Tocábamos todas las semanas, todos los meses, todos los años, aquí y allá. Fue lindo. Y después de eso ya empezaron a surgir otros grupos, otros músicos, y la cosa ya empezó a crecer. El año 1988, 10 años después que yo empecé en la cueva del jazz, fundé el grupo Bolivian Jazz, que puedo decir con toda seguridad de que es el único grupo de jazz boliviano con características propias. Tenemos 10 discos grabados, yo soy el compositor, y estamos felices porque hemos cumplido 35 años también con Bolivian Jazz. Ha pasado el tiempo rápido, y espero tenemos 10 discos, y el próximo año estoy pensando ya empezar a hacer otra grabación para el sesquicentenario, para poder aportar con música para este acontecimiento, ¿no? Es una música muy abierta. Le dicen al jazz música de músicos. Esta insinuación se refiere a, digamos, que es una música muy grande, muy abierta, donde la cabeza sí se puede desparramar así, ¿no?
y uno puede viajar con la música de una manera muy especial, que no es de la misma manera como la que se puede hacer una música clásica, por ejemplo, ¿no? El jazz tiene particularidades que le ponen en otro nivel. Yo diría, como dije hace rato, que a partir del 84 empezó a fumar Harlem y empezó a haber una especie de moda. Entonces, en esa época sí, porque tocábamos todas las semanas, tocábamos 3 veces por semana, todos los meses, años así, pues. Entonces teníamos buen ingreso porque se puso de moda. Eso unos 3 o 4 años después ya no fue igual, hasta ahora. Puedo decir que hay espacios, pero no puedo decir que hay jazz, harto jazz. Tenemos el Thelonious, es un grupo, es un lugar donde había harto jazz exactamente, pero veo también que se presentan grupos de diversas líneas, digamos, ¿no? Todos mencionan que jazz, que blues, que funky, que esto, que lo otro, así diferentes grupos que hay. Pero vuelvo a decir, lo que no veo son grupos que estén proyectando seriamente al jazz. Eso no veo. Y por parte del Estado. Nada, el Estado nada. La Sinfónica una pena la Sinfónica, tanto que yo estoy 43 años ahí. El jazz es para personas mayores. El jazz es para personas mayores. Yo, por ejemplo, empecé a tocar jazz a mis 22 años, porque ya había tenido una vida muy precoz respecto al conocimiento de música antes, ¿no? Entonces, cuando llegué al jazz, quedé maravillado. Yo creo que el jazz está ya para jóvenes que empiezan a escuchar a partir de los 20, 25 años, ¿no? 25 años. Justo el grupo que yo tengo, Bolivian Jazz, las composiciones yo las hice y son es jazz, digamos, mezclado. Es una mezcla de jazz con música andina, pero no folclore. Música andina, ¿no? Música, sentimiento místico, todo esto lo que tenemos. Y tenemos discos grabados, hemos grabado discos con zampoña, con quena, con saxo, unísono, composiciones bastante serias. Tenemos muy buenos comentarios de la música de Bolivian Jazz. De otros grupos que yo he escuchado un montón de grupos que incluso tocan zampoñas, quenas, pero nada que ver. O sea, no sé por qué está ahí una zampoña, no tiene nada que ver. Tendrían que hacer una música propia y emplear sus composiciones en esos instrumentos, pero que tengan un sentido, ¿no? Que no así nomás que le metan zampoña en cualquier música, nada que ver. Yo les diría de que empiecen a estudiar. El tocar jazz exige virtuosismo en cualquier instrumento, es complicado. Entonces para eso tienen que estudiar su instrumento, tienen que empezar a estudiar armonía, rítmica, etc. Pero más que todo tienen que empezar a tener dentro de sí un amor grande a esta música tan linda que es el jazz. Es decir, como una religión, de esa manera. Entonces uno va penetrando, se va llenando, va conociendo y de esa manera, entregando con mucho sacrificio, esfuerzo, puede llegar a ser un buen músico. Y esto es para toda la vida, el estudio en jazz es para toda la vida.